Hola gente, ¿cómo les va? Aquí les habla otra vez el profe Mario. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son las estrategias de reproducción. Continuando con el tema de reproducción que venimos desarrollando en estos últimos días. Cuando hablemos de estrategias de reproducción, nos vamos a referir a un fenómeno que se va a estudiar a través de la ecología, o sea, la relación entre los individuos y el medio en donde los rodea. Como ya saben, hay dos tipos de reproducciones, la sexual y la asexual. Estas estrategias de reproducción las vamos a ver desde la perspectiva como patrones de comportamiento y de desarrollo que llevan a cabo los individuos para poder perpetuarse en el tiempo. O sea, vamos a ver cómo estos organismos se comportan y se van desarrollando dentro del contexto de donde viven, o sea, en el ambiente o ecosistema en el que se encuentran. Bien, por lo tanto, estos individuos hacen un esfuerzo de reproducción, o sea que reproducirse no es algo fácil, bien. Todos sabemos que todo ser vivo tiene a disposición una cantidad limitada de recursos o energías que te van a permitir sobrevivir, crecer o multiplicarse. Bien, a este esfuerzo de reproducción o mejor dicho, este esfuerzo de reproducción va a tomar una parte de esa energía, o sea, es un porcentaje de toda la energía y recursos que un organismo va a contar a lo largo de su vida. Y este esfuerzo está en función de la esperanza de la reproducción futura del individuo. O sea que estos recursos que gaste este individuo para reproducirse es con la esperanza de reproducción. Entonces vamos a ver dos tipos de estrategias. A una la vamos a llamar estrategias R y a otra estrategia K. Comencemos con la estrategia R. Es común en organismos pequeños, microscópicos, bien, como bacterias, protozoos, plantas que viven muy breves tiempos, por ejemplo, plantas que florecen solamente en cierta época del año, por ejemplo, el pasto cubano que florece en otoño e invierno, y en algunos animales pequeños. Su población crece de una manera brusca, o sea, aparecen muchos organismos de golpe cuando las condiciones cambian y cuando son favorables. Y cuando estas vuelven a cambiar, desaparecen. Veamos algunos ejemplos, pero antes que nada veamos este gráfico. ¿Qué quiere decir? Verán esta curva que realiza una especie X, pongámosle que es un organismo pequeño, por ejemplo, qué sé yo, los sapos. Podrán ver que si ustedes ven en un charco de agua, van a ver que nacen una gran cantidad de sapos. Y de golpe esa cantidad cae. Ustedes nunca ven más de dos o tres sapos adultos en una lluvia. Mientras ustedes cuando ven en los nacimientos, o sea, cuando eclosionan los huevos, van a ver que hay un aumento explosivo, un exponencial se le dice, de estos individuos. Y en muy breve tiempo cae la cantidad de individuos. Algunos ejemplos son las bacterias. Otro ejemplo son los protistas, son organismos que viven en el agua, son microscópicos. Acá tenemos, por ejemplo, un paramecio, una ameba, perdón. Y acá tenemos un organismo que se conoce como Giardia lambia. Estos organismos aparecen de golpe cuando en un charco de agua y cuando ese charco de agua se seca, desaparecen. Plantas fugaces, por ejemplo los musgos, que podemos ver que los musgos en épocas de lluvia en las paredes crecen una gran cantidad de este organismo y posteriormente cuando ya empieza a calentar o hace demasiado frío o ya no llueve, inmediatamente los musgos desaparecen. Lo mismo pasa con el pasto cubano, es esta planta que ustedes en invierno van a ver que abunda en las zonas circundantes o sí, que se encuentran al lado de la ruta. En otro caso tenemos los animales pequeños como las abejas o algunos áfidos o insectos que viven en las hojas, que podrán ver ustedes quizás en algún momento del año, que algunas de sus plantitas o tanto en la planta de alguna plaza, las hojas se llenan de estos bichitos, de estos insectos que posteriormente desaparecen. Pero lo que quiero que vean ustedes es la abundancia de organismos que nacen al mismo tiempo. No sobreviven todos, pero esa es la estrategia de ellos, que nazcan muchos, cosa que si bien varios van a morir, pero la especie aún se perpetúa. O sea,
es una estrategia muy diferente a algún otro organismo. Por ejemplo, acá tenemos los sapitos, que podrán ver cómo esto también, acá están los huevitos, cómo estos huevos eclosionan y después de golpe tenemos una gran cantidad de sapitos, pero estos sapitos no sobrevivirán todos, van a sobrevivir solamente algunos. Lo mismo pasa con los roedores, acá tenemos las ratitas con carita chura, pero acá pueden ver cómo los ratones tienen grandes cantidades de crías, es impresionante la cantidad de individuos que nacen de una única hembra y en la cantidad de tiempo que es relativamente corta. Ahora vamos a ver las especies con estrategia K. En esto vamos a tener animales y plantas grandes que viven mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros llegamos a vivir hasta 80, 90, algún individuo 100 años. La población se mantiene con altibajos, es decir, que fluctúa un poco, pero no tanto. Por ejemplo, tenemos los robles de un bosque, los linces, las águilas, incluso nosotros. Los organismos con estrategia K tienen característica, un gran tamaño, una gran capacidad de competencia, viven mucho tiempo y tienen muy pocos hijos. A diferencia de una ratita que tiene, por ejemplo, una camada de 10 pequeños roedores, en el ser humano nacen de a uno, quizás, caso muy raro, los de mellizos o gemelos, de a dos, y mucho más raros los trillizos. Veamos algunos animales, pero antes que nada, observemos nuevamente este gráfico. Verán que a lo largo del tiempo aparece una cantidad de individuos que fluctúa un poco, pero se mantiene en el tiempo. Muy diferente a los que poseen estrategia R, en donde crecen los individuos y muy de golpe baja la cantidad de individuos, o sea, crece el número y posteriormente baja. Mientras que aquí el crece hasta donde el ecosistema puede mantenerlos y allí se mantienen estables, por decirlo así, o en valores estables. Algunos ejemplos son las ballenas. Una ballena tiene un periodo de gestación muy largo, o sea, está mucho tiempo dentro del vientre de la madre. Y la ballena azul en este caso tiene únicamente una cría que acompañará a la madre bastante tiempo antes de ser independiente de la misma. Tenemos en el caso de los elefantes, que también tiene un periodo de gestación, es decir, que la hembra está mucho tiempo embarazada y una vez que nace este elefantito, ¿sí?, va a estar en compañía de la madre mucho tiempo, porque al ser la única cría debe ser protegida. Bien, mientras ustedes verán que acá, por ejemplo, la hembra del sapo pone los huevos y se va y deja los huevos a la buena del destino y bueno, y se verá cuál sobrevive o cuál no. Las crías no son cuidadas por los padres. Mientras que en este caso, el elefantito o el vallenato sí van a estar mucho tiempo bajo el cuidado de la madre. Luego tenemos las águilas, por ejemplo, que también son animales que viven mucho tiempo y las águilas normalmente tienen una sola cría, quizás dos, más no tiene porque es mucho más fácil alimentar y concentrarse en una sola cría que alimentar varias de ellas. O sea, no es que es más fácil, sí, bueno, sí, es verdad, es más fácil, pero la otra cuestión es que son estrategias diferentes, no es que una es mejor que la otra, todo depende de las condiciones y el ambiente donde vivan. Acá podemos ver que, por ejemplo, este pichón de águila tiene huesos, como verán, comen carne, ¿no? O sea que la hembra tiene que cazar, la madre tiene que cazar algún animal, y eso no es algo que se cazan todos los días o cuestiones así. Bien, entonces acá tenemos una comparación de la estrategia R con la estrategia K. Podemos ver que esta flecha indica el número de individuos que aumenta. Bien, entonces ustedes podrán ver cómo aumentan los individuos y luego desciende la cantidad en muy poco tiempo. Mientras que en los animales con estrategia K, también los vegetales, con estrategia K aumenta no tan exponencial, o sea, no tan de golpe, o sea, no aparecen muchos organismos, se mantienen más o menos estables a lo largo del tiempo, pueden extinguirse por alguna u otra razón, pero mientras las condiciones del ambiente se mantengan estables,
los números de individuos también se van a mantener estables. Bien, entonces, en una especie de comparación, podemos ver, por ejemplo, animales o vegetales con, con, eh, con estrategia R o estrategia K. Podemos ver que, por ejemplo, la vida en los que son de estrategia R es corta, por ejemplo, un roedor, mientras que no llega a vivir más de 2 años, mientras que, por ejemplo, tenemos elefantes que superan los 80 años de vida, o sea, tienen una vida larga. El cuerpo, por ejemplo, en el roedor es pequeño, en el elefante es grande. El crecimiento, los roedores crecen muy rápido, nacen prácticamente desnudos y al poco tiempo ya son independientes de las madres. Mientras que como en el elefante le dije, la cría va a estar más o menos unos 2 años al cuidado de la cría. La maduración es temprana, o sea que llegan a capacidad reproductiva, las crías, muy rápido, mientras que en el elefante, la cría que nació, cuando tenga capacidad de reproducirse, va a pasar mucho tiempo. El número de las crías es elevado, o sea, más de 10, 50, en algunos casos, por ejemplo, las tortugas que pueden llegar a poner hasta casi 100, mientras que en los elefantes el número de crías, o en las ballenas, o en el ser humano, o en las águilas, o sea, en animales grandes, el número de crías es reducido. Por ejemplo, un caballo que tiene un solo potrillo. El tamaño de las crías son muy pequeñas. En cambio, en los animales con estrategia acá, las crías son bastante grandes. El cuidado de la cría es corto, como le dije en el caso del sapo, pone los huevos y se retira la hembra y deja los huevos a la suerte del destino. Mientras que en los animales grandes con estrategia acá, el cuidado es extenso, o sea, se lo tiene bajo el cuidado de la hembra del animal o de los padres mucho tiempo. Las camadas al año son muchas. Por ejemplo, una rata en aproximadamente 30-45 días ya entra en reproducción. Mientras que los elefantes, pongámosle una hembra, tiene una cría, aproximadamente hasta los 2 años no va a reproducirse. O sea, se va a concentrar únicamente en mantener esa cría. Bien. Bueno, chicos, espero que se hayan entendido cómo a lo largo del tiempo algunos organismos con estrategias reproductivas en donde producen muchos individuos, luego decrecen, vuelven a producir muchos individuos, vuelve a decrecer la población y así sucesivamente, la vamos a llamar organismos con estrategias de reproducción R. Mientras, cuando tenemos una especie de organismo que mientras el ecosistema lo permita, ¿no?, desarrolla una cantidad determinada de individuos, ese número se va a mantener a lo largo del tiempo mientras el ecosistema así lo permita. Estos son organismos que pueden mantenerse, digamos, tienen una vida mucho más larga que estos organismos con estrategia R. Bueno, gente mía, espero que les haya gustado el video, que haya sido claro de entender y nos estamos viendo.